¿Sigues usando adiós cada vez que te vas? Te tengo una noticia. En América Latina casi no usamos esa palabra en la vida diaria. Si quieres sonar natural, necesitas actualizar tu vocabulario. Bienvenidos a este canal de Aprendiendo Idiomas. Hoy en la lección 3 aprenderás a despedirte como un nativo. Veremos frases esenciales y un secreto de pronunciación que nadie te dice. Antes de empezar, un secreto. Muchas despedidas empiezan con H, pero en español la H es muda. No digas hasta, di hasta. Escucha. Hasta. Repite conmigo. Hasta. Otra vez. Hasta. Ahora con frases hasta luego. Hasta mañana. Hasta la próxima. Repite cada una conmigo. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta la próxima. Muy bien. Ahora sí, vamos con las frases. Número 1. Chao. Viene del italiano ciao. Perfecta para amigos y familia. Repite. Chao. Otra vez. Chao. Dato curioso. En el sur de Latinoamérica se dice chao. En el norte, chao. Número 2. Nos vemos. Significa en inglés see you. Casual y muy común. Repite, nos vemos. Otra vez. Nos vemos. Número 3. Cuídate. Take care. Úsala con gente que te importa. Repite, cuídate. Otra vez. Cuídate. Estas frases puedes combinarlas. Por ejemplo, chao, cuídate. Número 4. Hasta luego. Sirve de comodín, formal e informal. Si dudas, usa esta. Repite. Hasta luego. Otra vez. Hasta luego. Número 5. Hasta mañana. Solo si verás a la persona mañana. Repite. Hasta mañana. Otra vez. Hasta mañana. Número 6. Hasta la próxima. Ideal para despedirte de una audiencia. Repite. Hasta la próxima. Otra vez. Hasta la próxima. Número 7. Que tengas un excelente día. Muy educado y positivo. Perfecto para clientes o desconocidos. Repite. Que tengas un excelente día. Otra vez. Que tengas un excelente día. Número 8. Adiós. En España, adiós se usa mucho y suena normal, pero en América Latina preferimos chao o hasta luego. Así que si quieres sonar más latino, usa esas opciones. Repite. Adiós. Otra vez. Adiós. Escucha esta conversación real.
Bueno, ya me voy. Chao. Nos vemos. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. ¿Notaste? Usamos 4 despedidas en menos de 10 segundos. Esa es la meta. Sonar natural mezclando expresiones. En Latinoamérica, además de palabras, hay contacto físico. Un beso en la mejilla entre mujeres o entre hombre y mujer. En España suelen ser 2 besos. Observa antes de actuar. Situación 1. Te vas de una fiesta. ¿Qué dices? Que tengas un buen día. Chao. Nos vemos. Respuesta B. Chao. Nos vemos. Situación 2. Estás en una reunión formal. ¿Qué dices? Opción A. Hasta luego. Opción B. Chao. Respuesta A. Hasta luego. Situación 3. Te despides de tu audiencia en YouTube. ¿Qué dices? Opción A. Hasta la próxima. Opción B. Cuídate. Respuesta A. Hasta la próxima. ¿Cuál es tu despedida favorita? Escriben en los comentarios. En la próxima lección aprenderemos los números y la edad. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima lección.